Podcast El Tiempo. Mujeres TIC. Juntas somos más. Y este es un nuevo episodio de Mujeres TIC. Qué rico tener tantas personas escuchándonos, haciéndonos preguntas e interesados en lo que tenemos que decir las mujeres del sector de tecnología. Y hoy les traigo una sorpresa espectacular. Tengo una mujer que el placer de conocerla lo tuve hace apenas 6 meses, pero quiero antes de presentárselas a todos ustedes, contarles cómo conocí a esta mujer. Esta era mi primera reunión por Teams en la empresa en la que ya llevo 6 meses. Y estaba yo empezando a conocer a aquellas personas que eran mi equipo extendido de filantropía y de pronto veo una cara que cuando yo empecé a hablar sonrió. Y luego entendí por qué sonrió. Sonrió porque tenemos unos sesgos de familiaridad increíbles, unos sesgos de familiaridad que inician por el país donde nacimos, el recorrido que hemos tenido y la pasión con la que hacemos las cosas. Vanessa Ramírez, bienvenida a este podcast con El Tiempo y con Mujeres TIC. Cata, muchísimas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá y de poder hablar un ratico contigo. Un ratico que además va a estar súper ameno y vamos a conversar de unos temas apasionantes, porque quiero decirles que después de que encontré ese sesgo con Vanessa y nos sentamos a conversar, terminamos todos los viernes tomando chocolate con arepa a la 1 de la tarde y conversando sobre esas cosas que nos ayudaron a llegar donde estamos. Esa cantidad de cuestionamientos que como mujeres, como seres humanos nos hacemos diariamente. Pero bueno, para poder entrar en materia y hablar del síndrome del impostor y hablar de lo que es crecer en el sector de tecnología, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Vanessa? Y sobre todo cuéntanos dónde está ese superpoder de Vanessa. Bueno, como tú mencionaste, soy una mujer de 41 años, orgullosísimamente colombiana, que ha tenido una vida llena de bendiciones. Tengo un buen trabajo, tengo una linda familia, en general tengo una vida feliz y creo que un poco ha sido gracias a habilidades de alguna manera a las que no les daba mucha importancia, la importancia que se merecían en el pasado y que sin duda me han ayudado a llegar hasta donde estoy en este momento. Y obviamente por eso también te mencionaba a ti, me encanta ser parte de este espacio porque quería compartir un poco mi historia y posiblemente llegar a ser un referente, inspiración para alguna de las personas, de las mujeres jóvenes que están interesadas en el mundo de la tecnología, que puedan escuchar mi historia y sentirse de igual manera inspiradas, ¿no? Vale, pero cuéntanos un poco de esa historia, porque tú y yo hemos conversado y yo sé que estudiaste, yo sé un poco esos primeros pasos de Vanessa, pero yo creo que las personas que están conectadas quieren entender por qué hacemos tanto énfasis en tu historia. Bueno, Cata, yo quiero empezar y cuando tú mencionabas en la pregunta anterior un poco el tema de ese poder y yo hablaba como de esas habilidades que uno tiene, yo me quiero remontar como a esa época del colegio y el énfasis, digamos, cuando yo tenía 16, 17 años, que se enfocaba mucho en la conversación, o yo creo que resaltaban mucho todas esas habilidades fuertes, duras, y me refiero cuando una persona era muy buena en matemáticas, en química, como para escribir, pero no eran tan valoradas esas habilidades blandas que tienen que ver más con esas habilidades no cognitivas, sino como esa relación con los demás, como uno mismo, la manera como resuelves conflictos, cómo te manejas a nivel emocional, todas esas habilidades que son como transversales en todos los momentos de la vida, que tienen ese ver con el modo en que las personas nos podemos relacionar con el entorno. Y recuerdo que en algunos momentos como que tenía esas fases de pensar en temas trascendentales, la gente me decía, piense usted en qué es buena, qué le gusta hacer, algo que usted sienta que le sale naturalmente muy bien. Y obviamente, digamos, mi primer referente era pensar como en esas habilidades de, bueno, no soy tan sobresaliente en matemáticas, en la parte, digamos, de escritura, me va bien, pero no sobresalía. Y siempre estaba el tema, digamos, como en la parte, en mi mente que decía,
yo soy muy buena para hablar con la gente, para conectar a nivel personal, pero nunca, obviamente lo conecté con que podía ser un valor agregado como en el área laboral, o sea, no lo veía tanto así y siempre me parecía muy gracioso yo, porque siempre llego al mismo tema de que me gusta hablar con la gente eh, y no lo compartía mucho. Y siento, y un poco lo que tú comentabas al inicio, creo que esa parte de saber relacionarse ahorita tiene mucho más valor agregado y se empieza a ver mucho más como en las relaciones y obviamente ahorita tiene mucho más sentido, ahorita desde la posición que te estoy hablando. Y también, por eso cuando hablábamos de la idea de tener este podcast, yo decía, qué chévere poder haber hablado con la Vanessa de los 16 17 años y decirle, mire que eso es una cualidad, es un valor hermoso, sígalo cultivando. Yo creo que en mí fue, digamos, naturalmente creciendo, pero no realmente porque yo le viera un valor agregado en ese momento, ¿no? Como de la vida específicamente. Pero, Eh, Vane, ahí quisiera preguntarte algo porque has dicho muchas cosas que llegan al corazón, pero quisiera que habláramos de esa contradicción interna que tenemos cuando trabajamos en tecnología y pensamos que la tecnología hay que ser el duro en matemáticas, en física cuántica, en inteligencia artificial y en otra cantidad de cosas, y resulta que el mundo de la tecnología es muchísimo más amplio y tiene cabida para otra cantidad de profesiones, para otra cantidad de experticias y para otra cantidad de talentos. Y es precisamente eso que yo quisiera conversar contigo porque tú estudiaste lenguas modernas, hoy estás en un cargo bastante importante detrás de todos los temas de operaciones en filantropía, pero ¿dónde queda esa correlación que tenemos entre las matemáticas y las habilidades duras y la tecnología? Porque es que sí quiero que hagamos mucho énfasis en que trabajar en el sector de tecnología no es necesariamente trabajar solamente en temas de inteligencia artificial, blockchain, ciberseguridad, que claro que son importantes, pero la tecnología es transversal al ser humano, es una habilidad para todos. Vale, tú tienes una historia muy interesante y una frase que quiero que compartas con la gente que estamos aquí conectados. ¿Por qué no nos la compartes? Gracias, claro que sí. Mira, esa frase la escuché en una clase que estaba haciendo y decía que era más importante creer más que preocuparse. Y cuando yo la escuché, para mí fue muy reveladora porque yo decía, de alguna manera era lo que había pasado en mi vida, siempre, pero nunca lo había hecho, digamos, como tan consciente. Y yo decía, claro, de alguna manera durante mi vida yo siempre creí como en el proceso, sabía que siempre sentí que las cosas iban a estar bien y definitivamente cuando veo, digamos, lo que ha pasado en mi vida en general, tanto a nivel personal como laboral, siento que ha sido como esa premisa. Y cuando tú hablabas, por ejemplo, de ese tema de cuando uno piensa en una empresa como Microsoft y siempre piensas en perfiles mucho más tecnológicos, yo creo que para mí fue una bendición y te voy a hablar como de unos puntos de quiebre que me ayudaron a llegar hasta donde estoy en este momento. El primero fue la decisión de estudiar licenciatura en lenguas modernas. Cuando estaba en el colegio me acuerdo que la mayoría de gente estudiaba mucho ingenierías, arquitectura, eran dos carreras que eran bastante populares. Y cuando hablas del tema de ser profesora, yo me acuerdo que la gente decía, pero de verdad usted quiere estudiar eso, realmente eso no es una profesión muy remunerada. Y yo dentro de mí sabía y en ese punto, digamos, creí en ese proceso y decía, bueno, pues si me quedo para ser profesora, en este momento es lo que quiero hacer. Afortunadamente tuve el apoyo de mis papás como para embarcarme en esa nueva travesía de estudiar una licenciatura. Tuve la oportunidad me gradué en la universidad y trabajar 3 años y después de que trabajo 3 años en Colombia, me acuerdo que el colegio con el que estaba vinculada me dice que había una reestructuración de personal y que el año que seguía no contaban con mis servicios. Para mí la verdad fue devastador porque no estaba preparado, o sea, la decisión de terminar el contrato había sido directamente del colegio y recuerdo que estaba un poco como en esa incertidumbre que no sabes, bueno, ¿y ahora qué hago? Y de pronto esta es una oportunidad. Y yo creo que es clave y quiero vincular todo el tema de cómo llego acá con... Yo creo que uno siempre tiene como esos mentores en la vida que van apareciendo y siempre muchas veces aparecen de manera más como orgánica. Yo creo que el primero en mi vida fue mi hermano y él vio esas oportunidades en mí. Y yo me acuerdo que Jeff me decía, ¿por qué no aprovecha? Mire que ahorita, ¿por qué no aplica una pasantía y se va a Estados Unidos y cambia un poco de ambiente y piensa y evalúa lo que quiere hacer?
Y recuerdo que él me sugería, digamos, trabajar en un organismo como la OEA, que tiene un poco la relación, lo que tú dices, para mí era 100% político, pero la OEA tenía un área que se llamaba el Trust for the Americas y ellos hacían específicamente mucho trabajo con el uso de las tecnologías para empoderar a poblaciones vulnerables. En ese momento eran personas con discapacidad y yo, por el tema de la licenciatura y de los idiomas, había hecho un trabajo en la universidad con población sorda. Entonces él me decía, usted ha trabajado con la población con discapacidad, usted puede mirar si le sirve, digamos, como poder aportar al tema curricular. Y básicamente así fue. Aplico a la pasantía, sale este proyecto, empiezo a trabajar con el Trust for the Americas, con ese tipo de poblaciones. Maravilloso. Qué chévere porque ahí, y perdón, te interrumpo un segundo, ahí estás uniendo varias de las cosas que hemos conversado y es esa importancia de tener mentores, que lo hemos hablado ya en otros episodios de Mujeres TIC, pero también has dicho algo y es que aquello que cambia tu vida no necesariamente tiene que estar planeado, que lo importante es creer, no preocuparte. Y fue eso lo que te fue llevando paso a paso y habiendo estudiado lenguas modernas a trabajar en una empresa que lidera el sector de tecnologías, en una empresa comprometida con los temas de tecnología. Creo que eso es algo muy importante para este podcast de Mujeres TIC y es precisamente esa capacidad que tenemos de creer en nosotras, de creer en el camino, pero de estar bien rodeados, de tener esas personas que confíen en nosotros, tener esos sponsors, tener esos mentores, esas personas que nos ayuden a potencializar nuestro trabajo, nuestro desarrollo profesional. Pero sígueme contando, ¿cómo fue ese entrar en el mundo del Trust of the Americas y empezar a transformar realidades? Yo creo que fue una experiencia maravillosa porque fue la oportunidad, yo creo que fue la primera vez que yo pude sentir que le estaba devolviendo algo, sobre todo a mi país. Siempre me he sentido una persona muy agradecida y muy afortunada. Y en uno de esos proyectos que implementábamos con el Trust for the Americas, había uno en particular que se llamaba Mi Llave, que recuerdo que ese era uso de las tecnologías y trabajábamos con población desmovilizada y desplazada en Colombia. Para mí fue cerrar un círculo perfecto de gratitud, donde pude devolverle a mi país de alguna manera todo lo que sentía que había recibido en general. Fueron 5 años de mucho aprendizaje. Fue el trabajo donde aprendí que Microsoft tenía un área social y que trabajaban con diferentes programas de desarrollo. Entonces creo que también fue esas casualidades que dije, ve, no solamente es temas de tecnología, ellos, o sea, sí la tecnología como eje transversal, pero cómo ayuda como al empoderamiento de poblaciones, y así fue que empecé a trabajar. Y 5 años después, nuevamente por esas casualidades, por Dios, la persona que estaba trabajando en ese momento, que financiaba los proyectos cuando yo estaba en el Trust, del lado de Microsoft, iba a seguir rumbos personales diferentes y ya, digamos, quedaba como esa posición abierta. Me dijo que por qué no aplicaba. La verdad. ¿Y tú qué sentiste? Yo quiero saber qué sentiste en ese momento. Obviamente siempre hay muchos nervios y creo que tú lo mencionaste al inicio de la llamada, el tema del síndrome del impostor, que es cuando ves gente con tantas habilidades y obviamente te lanzas al ruedo, pero yo creo que ahí ese era como mi valor agregado. Yo dije, bueno, yo me lanzo y miremos a ver qué va a pasar. Había muchos nervios, mucha expectativa, pero de igual manera dije como que, bueno, al final sigue siendo una buena práctica a nivel de búsqueda laboral y lo vi inicialmente así y afortunadamente salió y así fue como empecé a trabajar con Microsoft como contratista, trabajando para el equipo de filantropía para América Latina, más o menos por un periodo de 5 años también. A mí me encanta escuchar a Vanessa cuando habla del tema de la gratitud y cuando habla del síndrome del impostor, porque debo confesarles que este es otro de esos sesgos que comparto con ella y es cuántas veces nos sentimos que estamos en el lugar equivocado y que no somos lo suficientemente grandes o no tenemos las capacidades necesarias para estar en los lugares. Y una de las primeras conversaciones que tuve con Vane fue precisamente esa y ella me decía, es que aquí todo el mundo es súper teso y yo a veces no me siento, y créanme que yo me sentía hablando con una de las personas que más experiencia tenía en estos temas. Así que, Vane, creo que esa es una de esas cosas que también quisiera resaltar de esta conversación, es pilas a las mujeres que nos están escuchando con el síndrome del impostor, porque el síndrome del impostor va precisamente a negar eso que tú nos estabas diciendo y es,
no nos permite creer, sino preocuparnos, estar constantemente preocupadas en si estamos en el lugar adecuado y si estamos haciendo las cosas de manera adecuada. Pero sigamos hablando un poquitico más de eso que a ti te queda tan bien hablar por lo que haces diariamente, y es esa gratitud. ¿Por qué es importante esa gratitud diariamente en la vida de Vanessa? ¿Por qué ese give it back del que tanto tú hablas es un eje transversal en tu vida? Cara, yo creo que realmente ese tipo de acciones, cuando uno devuelve todo lo que recibe, hay esa sensación de satisfacción, pero también es como poder cerrar en sus círculos. O sea, yo siento que mi cuerpo es como una estructura, pero llena de muchos círculos, y creo que cuando cierro con esos temas de gratitud y poder devolver, cierras círculos, y cuando cierras esos círculos, siento como que desaparecen y dan la oportunidad para generar, como para darle la oportunidad a nuevos círculos. Y cuando hablo de nuevos círculos, hablo de cosas tan pequeñas como esto que estamos haciendo. Recuerdo de las primeras conversaciones que tú y yo tuvimos cuando yo te dije, yo siempre he buscado la manera de poder reencontrarme con mi país. Yo ahorita vivo acá en Redmond, en el estado de Washington, y siempre Colombia, y pienso en ese referente y cómo podemos seguir como fomentando este tipo de empoderamiento, de conversaciones, de poderle mostrar a la gente que no todo es tan complicado, como dices tú, por el mismo síndrome del impostor que uno se pone en la cabeza, porque segurísimo, si yo le hubiera dicho a la Vanessa de 17 años que a los 41 iba a estar sentada en las oficinas centrales de Microsoft trabajando desde acá, o sea, no lo hubiera creído, no hubiera sabido cómo se iban a unir tantos aspectos de la vida para llegar hasta acá. Entonces, como que siento, y por ejemplo, para mí es un nuevo círculo que se abrió cuando empezamos a hablar de esta oportunidad de poder decir, hablemos con más mujeres, hombres en general, como de cómo este tipo de oportunidades están abiertas para todo, lo que tú decías, poder tener mentores, trabajar el tema de mirar cómo se devuelve, porque yo siento que cuando uno hace las cosas bien y cuando uno es una buena persona, la vida, Dios, eso se devuelve y como que recoge unos bastante, digamos, frutos a lo largo de la vida. Entonces yo creo que eso es clave, y yo creo que también es importante como pensar, porque a veces la gente dice, no sé, devolver lo que he recibido, no tengo tiempo para, no sé, para apoyar a una organización, como que uno a veces trata de formalizar más esos procesos, y yo digo, poder tener una conversación amable con alguien, poder ayudar al vecino, ese tipo de acciones para mí son como la base de cuando digo devolver todo eso que uno ha recibido en la vida, ¿no? Y creo que empieza eso, como desde la parte simple que uno puede implementar a su día. Dime, Carla. Vane, sinteticemos un poco, porque yo sé que en este momento hay una cantidad de niñas conectadas escuchando a Vanessa, y vamos a tener una cantidad de mujeres conectadas escuchando a Vanessa, mujeres que estamos en la mitad de la cuarta revolución industrial y vemos cómo todos los procesos tecnológicos van transformando cada uno de los sectores, pero nos gustan las letras, pero nos gusta la sociología, pero nos gusta la conversación, las negociaciones. ¿Qué le dirías tú a esas niñas que quizás están sentadas mirando al río y diciendo, Dios, el mundo se está desarrollando del otro lado y yo estoy aquí? ¿Qué les dirías a esas mujeres y a esos hombres que no encuentran una cabida en la inteligencia artificial, pero que sí les gusta la sociología, que sí les gustan las letras, y que yo por dentro tengo mi sesgo y diría que tienen cabida, pero quiero que tú les digas a las mujeres, les des ese mensaje? Claro que sí, Cata. Yo creo que el primer mensaje es decirle, mire, no sé para dónde voy. Mi respuesta sería, van bien. No se preocupen, crean en el proceso. Y claro, suena bastante, o sea, desde el punto de vista de uno dirán, bueno, pues usted no está en mis zapatos, pero de verdad, y lo digo digamos, con todas las experiencias vividas, van bien. Es normal tener ese tipo de cuestionamientos. Creo que hace parte como de la naturaleza humana estar buscando y tener esa partecita como de que uno no está conforme y quiere buscar más y más. Creo que hace parte como del proceso. Segundo, creo que es clave, y tú lo mencionaste y lo mencioné un poco yo, es poder estar contando como así como uno a veces comparte las fortalezas que ve que uno tiene, yo creo que también es bueno a veces mostrar esa parte vulnerable. Yo creo que a mí en lo personal me ha funcionado mostrarme bastante real,
Y lo hablábamos cuando, por ejemplo, no sé, en un trabajo como este de Microsoft, donde hay gente tan talentosa y uno quiere ser mejor y sonar diferente y sonar más gringo. Y cuando muestras esa vulnerabilidad, te das cuenta de que hay un mundo, bueno, uno, de que uno debería darse más pasito, y dos, de que creo que a veces uno los obstáculos se los pone uno mismo y te ayuda como a, obviamente, escuchar como el feedback y la retroalimentación de otras personas, es como un poco como aterrizar y poner en una balanza todo ese tipo de expectativas. Para mí la vulnerabilidad es clave en el desarrollo que yo he tenido, sobre todo a nivel profesional. Creo que ha sido clave y creo que entre más honesta y real me muestro, la gente se conecta mucho más conmigo. Me encanta lo que has dicho y para sintetizar y terminar este podcast que ha sido 25 minutos llenos de información, 25 minutos o más llenos de una conversación amplia con Vanessa Ramírez, una mujer increíble, una mujer que nos ha dejado entender que para llegar a estos puestos en transformación, estos puestos que tienen que ver con la cuarta revolución industrial, las niñas, las mujeres que nos están escuchando deben creer en ellas, deben creer en lo que están haciendo, dejar de preocuparse, dejar ese síndrome de impostor al lado, pero también deben contar, compartir esas experiencias que tienen, buscar mentores y ser mentoras, hablar de esa experiencia que han tenido. Y para finalizar, nos has dicho que hay que mostrarse real y vulnerable. Y una cosa súper importante es, hay que tratarse bien. Hace poco estaba leyendo un libro, Vane, y tiene una frase hermosa con la que quisiera que termináramos en este momento las dos antes de despedirnos y se las dejáramos en el corazón a cada una de las personas que nos están escuchando. Y es, no hables mal de ti mismo, porque el guerrero que está dentro de ti escuchará tus palabras y se debilitará por ellas. Este es un proverbio japonés y para mí tiene todo el impacto cuando hablamos del síndrome de impostor, porque si yo constantemente me estoy diciendo que no estoy bien, que no soy adecuada, que las tecnologías no son para mí, que el mundo de la tecnología no es para mí, mi guerrero interno así lo va a creer y va a empezar a limitarse. Bueno, Vane, y para terminar, yo sí quisiera que la gente te escuchara a ti. Déjanos un mensaje de esos que me llenan profundamente, como cuando tomo café y arepa contigo. Cata, nuevamente gracias por hacerme partícipe de este espacio. Para mí siempre es y será importante poderme conectar de alguna manera con mi país, con Colombia. A las personas que escuchan el podcast, definitivamente sigan creyendo en sus sueños, crean en el proceso, tener mucha paciencia, pero seguir adelante y ojalá podamos seguir conectados y ver de alguna manera cómo pueden apoyarse en esos diferentes proyectos que pueden tener ustedes. Así es, Vane, mil gracias a ti por acompañarnos en este episodio de Mujeres TIC con podcast El Tiempo, en donde hemos hablado de cómo la cuarta revolución industrial, ese mundo que ha venido con tanta tecnología y que ha cambiado tantos sectores, tiene cabida para diferentes profesiones y cómo estudiando lenguas modernas, derecho, comunicación o tantas otras carreras, tenemos un impacto que hacer. Y lo que tenemos que hacer, nos ha dejado claro hoy Vanessa todo el tiempo, es creer en nosotros, porque juntas somos más. Muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas y a aquellas personas que nos siguen en el podcast de Mujeres TIC.